Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y como nos hemos enterado en las últimas horas, el Partido Republicano, ayer, y luego se le sumó el resto de los partidos de la oposición, de la derecha, los que son en Chile Vamos, acusarán, al menos ese es el anuncio, constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson. Sabemos que las cámaras están sumamente divididas, bien equilibradas, sobre todo el Senado, pero primero tiene que pasar la acusación por la Cámara de Diputados. Y ahí entonces empieza la contabilidad de votos. Aquí el 1 a 1 vale, se necesita mayoría en la Cámara, 2/3 en el Senado, pero eso es otra historia. Y hay un grupo de parlamentarios que no sabemos cómo van a votar. ¿Por qué están ahí? Pues están en ese interregno entre la oposición, no son oposición, pero tampoco son gobierno. Uno de sus representantes está esta noche con nosotros, el diputado Miguel Ángel Calisto, diputado y jefe de bancada de CDU. Diputado, buenas noches. ¿Cómo está, Matías? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí, de Coyhaique, el hombre representante entonces de la región de Aysén. Así es, muy contento, representando a una de las regiones más bonitas de Chile. Patagonia. Podría haber una discusión eterna en eso, los que nos ven desde otras regiones, pero no entremos en esa discusión por ahora. Lógico. Vamos a esta otra discusión. ¿Cómo ven desde el centro estos votos dirimentes, este fiel de la balanza en esta acusación que se anuncia en contra de Giorgio Jackson? Bueno, la verdad es que no es fácil ser del centro político en un país tremendamente polarizado. Nosotros en el pasado, en el gobierno pasado, éramos parte integrante de la bancada de la democracia cristiana, la gran mayoría de los integrantes de este comité de Centro Democrático Unido, hoy día trabajando en el proyecto de Demócrata, y nos tocó enfrentar acusaciones constitucionales al presidente Piñera, a sus ministros. Hubo 10. De hecho, yo rechacé gran parte de esas acusaciones porque claramente carecían de mérito y de sustento jurídico. Lo que evidentemente nos valió mucha funa, muchos problemas internos, incluso de la democracia cristiana, que era un partido de oposición y que de alguna manera nos empujaba a decir, mira, hay que concurrir a esta acusación al presidente Piñera y sus ministros. Por lo tanto, hoy día, en esta situación también polarizada, nos enfrentamos a un clima muy similar. Y nosotros hemos dicho que vamos a ser muy responsables, Matías, muy responsables. ¿Qué significa eso en términos del voto? Es que hay que evaluar todos los antecedentes cuando se ponen a disposición de una acusación constitucional. No podemos utilizar la herramienta de la acusación constitucional como una herramienta de venganza política. Y ¿Este es el caso, a su juicio? la verdad es que nosotros ya rechazamos la acusación al ministro Jackson, la primera que pasó. Rechazamos también la acusación al ministro de Educación. ¿Ávila? Y también la previa de la ministra Ríos, que renunció antes, pero que también nosotros habíamos ya dicho y señalado que no tenía sustento jurídico. Esta situación es distinta. Si bien no conocemos todavía los argumentos... ¿Encontráis que Asiches votaron a favor o en contra? En contra. O sea, han votado Nosotros hemos rechazado las acusaciones porque todas las que se han presentado han carecido de sustento jurídico y por eso se han rechazado. Ya, ¿y a su juicio esta tiene sustento jurídico? Hoy día estamos en un escenario distinto, más complejo, porque evidentemente las acusaciones que pesan sobre el ministro Jackson son acusaciones graves, donde se imputan delitos. Porque ¿a responsabilidad política o delitos? Lo que pasa es que acá hay dos elementos que hay que analizar en una acusación constitucional. Primero, la responsabilidad política. Yo creo que el mérito es bastante suficiente, que es lo que hemos visto respecto de la relación de Revolución Democrática, del gobierno, con muchas de estas fundaciones. A ver, para ir limpiando, ¿a usted no le quedan muchas dudas de que políticamente Giorgio Jackson es responsable? Yo creo que hay una responsabilidad política evidente. Si fuese ese solamente el criterio, solamente se aprobaría la acusación. Si fuera solamente el criterio político, nosotros concurrimos inmediatamente a la acusación constitucional. Vamos al segundo capítulo, lo jurídico. Lo jurídico es fundamental porque uno tiene que corroborar en una acusación constitucional que hay una falta a la Constitución y a la ley. Y eso es difícil de corroborar. Y por eso es que nosotros estamos esperando los antecedentes que va a entregar el Partido Republicano el día lunes para poder realmente tomar una decisión. A mí no me parece muy responsable cuando los partidos, ya sea de izquierda o derecha, toman posición ya de una acusación cuando ni conocen los argumentos. Pero los argumentos ya el Partido Republicano los ha explicitado, los ha hecho públicos. Ha esbozado. Sí. Y en ese sentido, por eso le digo que esta situación es mucho más compleja. Y a nosotros, hoy día, nos pone en una situación de mucha tensión, y sobre todo a estudiar muy bien los elementos que se presentan. Porque evidentemente, frente a lo que se nos anticipa, que aquí habría una red
sistemática de recaudación de fondos a partir de las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática. Muchos personeros vinculados y relacionados directamente con el ministro Jackson. O sea, evidentemente estamos frente a imputaciones de delitos, imputaciones graves, que evidentemente si se presentan los antecedentes en esta acusación constitucional, nosotros no vamos a tener ninguna duda de concurrir positivamente en la acusación al señor ministro, porque es parte de nuestro rol fiscalizador como diputado. Y además porque se imputan delitos. Y además hoy día ya la Fiscalía ha señalado, a propósito, la Fiscalía a raíz de una denuncia que interpusieron algunos diputados hace 2 o 3 meses atrás. De republicanos. De republicanos, la Fiscalía entonces inicia la investigación respecto de estos procedimientos. Por lo tanto, se van configurando antecedentes que yo creo que ponen en un muy mal pie al señor ministro Jackson. Déjeme decírselo de manera bien cínica. Tiene un costo político muy alto para parlamentarios del perfil de ustedes aparecer votando en contra de la acusación, porque Giorgio Jackson, justa o injustamente, no nos corresponde ni lo haremos, un juicio, pero que lo que uno escucha, uno ve las encuestas, Giorgio Jackson está muy complicado en las encuestas, se le ha indicado, insisto, justa o injustamente, lo dirá el tiempo y los procesos judiciales, casi como el responsable de todo lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, esto puede pasar un poco como con los retiros. ¿Quién se atreve en algún momento? En privado todos decían, no, los retiros es un desastre, no, esto es una responsabilidad, va a quedar la escoba. Pero llegaba el momento de votar, a favor. ¿Por qué? Y te decían, en privado, muchos parlamentarios, ¿qué quieres que haga yo el domingo en la feria? Lógico. ¿Que aparezca defendiendo a las AFP? Aunque no fuera verdad, ¿que aparezca yo impidiéndole a la gente recibir o poder sacar sus retiros? No, a mí no me gusta, pero voy a votar a favor. Aquí puede pasar algo lo mismo que te digan, ¿qué quieres? ¿Que aparezca yo defendiendo a Giorgio Jackson? Mira cómo está. Por eso yo le comenzaba diciendo que no es fácil ser de centro y mucho menos no es fácil enfrentar esta situación porque Roma quiere ver sangre. Evidentemente, es parte de la política. Pero a nosotros nos tocó enfrentar, y a mí en lo personal, yo voté en contra de la acusación, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera, en medio del estallido social, cuando la ola estaba al otro lado. Y siendo oposición al gobierno del presidente Piñera, votamos en contra de la acusación porque tener suspendido a un presidente de la República 20 días en un sistema presidencial era una irresponsabilidad mayor. Y hoy día la historia nos da la razón a quienes fuimos juiciosos al no avanzar en esa línea, a no sentirnos de alguna manera presionados por la ola. Reconoce que hay una presión enorme por... Hay una presión muy grande. Por hacerle así políticamente. Hay una presión muy grande. Si fuera popular, si fuera por una decisión popular y política, nosotros evidentemente hoy día estaríamos anunciando que vamos a concurrir a la acusación constitucional. Pero sería irresponsable igual y por honestidad a la ciudadanía. No conocemos el texto. Ya. Ahora, es posible que nosotros el próximo viernes, una vez conocidos los antecedentes, estudiados con nuestros abogados, evidentemente concurramos. Y le digo más, el ambiente, yo diría interno, y con esto me estoy aproximando, es más bien proclive a apoyar la acusación constitucional. Con los datos preliminares. Con los datos preliminares y con los antecedentes los argumentos que se han presentado, hoy día evidentemente tenemos mayores elementos para concurrir a la acusación constitucional. Pongamos ese escenario donde los votos empiezan a ser, en la contabilidad del voto empieza a complicarse el panorama para el ministro Jackson, con todas las consecuencias que tiene para el gobierno y para el propio Jackson, que es un dirigente político muy prominente, de muchísimo futuro por la edad que tiene. Los efectos de una acusación constitucional son 5 años de imposibilidad alguna de ejercer cargos públicos, ni estar en reparticiones públicas, ni ser candidato a nada. ¿Es probable o es plausible una negociación de bajar la acusación constitucional, pero que el presidente Boric ceda y cambie a su ministro? ¿Lo ves probable? Mire, yo creo que lo más sensato en este minuto que podría hacer el presidente de la República es remover al ministro Jackson de su cargo de ministro de Estado, porque la tensión que está generando internamente, la presión sobre los parlamentarios, además, si se logra argumentar más bien favorable a concurrir a una acusación constitucional, esto evidentemente va a pasar al Senado y ahí se pone una situación mucho más compleja, con mayor tensión también para los senadores, se repite la historia y además que el ministro Jackson no ha tenido una relación muy estrecha, por así decirlo, con el Senado. No, más bien sus problemas se inician quizás parten allí. en el Senado. Entonces, yo diría que es importante que el presidente de la República escuche y entienda que para descomprimir la situación política hoy día en el Parlamento y en el país,
Porque al final con este clima el presidente no puede avanzar en el pacto fiscal. Mañana se hacía una reunión del ministro de Hacienda y se suspendió para después de la distrital por la situación de tensión del ministro Jackson. Hoy día están detenidas las conversaciones en materia de reforma previsional, justamente por esta situación. Entonces, hoy día el gobierno se ve obstaculizado por un problema político que genera un ministro de Estado. Yo creo que aquí es importante que... ¿Que eso es justo, diputado, para la ciudadanía? Porque dentro de la política se ve a lo mejor normal. Están paralizados todos los proyectos mientras no se resuelve la tensión política del ministro Jackson. Pero la ciudadanía es la que nos está viendo en su casa. La que vive en Copquecura, la que vive en Talcahuano o la que nos está viendo en Puqueldón. Maldito es lo que le importa, la tensión política que pueden tener distintas bancadas. Quiere ver avanzar una reforma, un sistema de reforma de las pensiones, tributaria. Sí. Entonces, ¿no hay un poquitito gran hermano dentro de la política que viven entre ellos, aislados de la ciudadanía? Mire, por eso es que quienes somos de centro, nosotros hoy día tuvimos un almuerzo con los senadores demócratas y diputados demócratas, y yo espero que la democracia cristiana también tenga ese juicio. Creo que tenemos que ser súper responsables en tratar de elevar el debate, porque en el gobierno pasado vimos la persecución directa al gobierno del presidente Piñera, donde un sector de la política chilena, los mismos que hoy día están en el gobierno y son ministros de Estado, lideraron acusaciones constitucionales obstaculizando el gobierno anterior. Hoy día ocurre exactamente lo mismo al revés. Entonces, vamos a seguir gobernados por los extremos en este clima de polarización, donde nos hemos farreado 3 reformas previsionales. Se rechazó la de la presidenta Bachelet, se rechazó la del presidente Piñera, que era bastante buena, que hablaba de... Que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Fue aprobada por la Cámara de Diputados por algunos votos en ese minuto de la democracia cristiana. Y hoy día yo creo que no nos podemos farrear una reforma previsional del presidente Boric. No porque yo sea adherente al presidente Boric, porque no lo soy. Tengo una visión diametralmente opuesta en lo ideológico. Pero creo que tenemos que acompañar al gobierno para sacar adelante reformas que permitan mejorar las pensiones de la gente. Entonces, este clima evidentemente es muy tenso y nosotros queremos ser muy responsables. Le reitero, no ha sido fácil para nosotros tomar una decisión. No es fácil estar en la posición de centro. Es mucho más cómodo estar en uno de los dos extremos, pero esperamos que los antecedentes que se nos entreguen, si son contundentes, no le quepa la menor duda que nosotros vamos a concurrir, porque además es parte de nuestro rol y de nuestra responsabilidad, sobre todo si se logra comprobar esta organización sistemática de cómo lo que entendemos todos, que eventualmente se busca defraudar al Estado, ocupar plata pública de todos los chilenos para financiar un partido político, en este caso Revolución Democrática, con fundaciones a lo largo de todo el país. Eso sería inaceptable y yo espero que el presidente, incluso el presidente de la República, que hoy día ha hablado ante el país, ha dicho, mire, nosotros vamos a ser transparentes, caiga quien caiga. Yo creo que esta sería una señal importante que parta por el ministro Jackson, porque hoy día evidentemente la ciudadanía no tiene dudas, no tiene las dudas que nosotros tenemos. Diputado Miguel Ángel Calisto, diputado y jefe de bancada del CDU, este partido del Centro Democrático Unido. Así es, Centro Democrático Unido, la gran mayoría de Partido Demócrata. Demócratas por ahí. Demócratas. Amarillo. No están ahí, pero están... pero vecinos, en la misma familia. Vecinos. ¿Ah? Gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.